mes de diciembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día particularmente importante para UNIAC como institución, porque han de saber, y este dato a mí me ha acompañado desde que llegué acá como un dato muy importante, que UNIAC es la institución de educación superior que tiene mayor porcentaje de personas con discapacidad entre su alumnado. Eso es, por supuesto, tremendo, considerando que, por ejemplo, UNIAC es una universidad en donde uno no entra con puntajes, sino que entra con, pruebas de talento, becas de talento que tuvimos hace poquito, que les dan una posibilidad de pagar muchísimo menos en sus aranceles y también simplemente con las ganas de poder estudiar. Y eso hace que mucha gente que tiene talento, que tiene inteligencia, pero que no está instalada en el mundo de estas pruebas súper estandarizadas, pueda ser parte de nuestra comunidad y pueda estudiar. Es un tremendo desafío. Y para hablar de ese desafío, estamos con la coordinadora de inclusión de UNIAC, Claudia Díaz. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de verte nuevamente. Con Claudia conversamos hace meses sobre estas mismas cifras, ¿no? Y cuando yo lo comparto, que es una de las razones por las que a mí me gusta estar en UNIAC, esta idea de puertas abiertas, ¿no? Y de saltarnos un poco esta valla, que es económica por un lado, porque hay que preparar la prueba, ¿cierto? Porque hay que pagar por universitario, porque eso limita a un montón de personas y también porque limita a un montón de personas que no tienen un tipo de aprendizaje estandarizado, pero que tienen sin duda mucho talento, ganas y capacidades. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío de ser esa comunidad diversa? Bueno, el mayor desafío es hacerse cargo de las puertas abiertas. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de procesos de inclusión, no estamos hablando solamente de permitir que personas que tradicionalmente, históricamente han estado excluidas de los espacios de educación superior puedan ingresar a las instituciones, sino que tenemos que garantizar el acompañamiento que esos estudiantes requieren para poder favorecer una trayectoria formativa exitosa. Uh-huh. Y cuando hablamos de exitosa, hablamos de una trayectoria formativa donde existan las menos barreras posibles o, idealmente, no exista ninguna barrera en el proceso de formación. Cuando hablamos de inclusión, hablamos fundamentalmente de eso, ¿no? Cómo generamos una cultura, una prácticas y unas políticas que permitan identificar cuáles son las barreras para la participación y el aprendizaje y trabajar muy entusiastamente, ¿no es cierto?, muy apasionadamente para derribar esas barreras o limitarlas todo cuanto sea posible. Uh-huh. Ahora, claro, aquí se ha trabajado consistentemente con la barrera de acceso. Luego el proceso es tremendamente desafiante porque estoy pensando solo en la neurodivergencia, uh-huh, que solo es una de lo que es entendido como discapacidad. A mí igual todavía me hace mucho ruido el contexto porque yo pienso que las personas de la neurodiversidad son muy capaces, solo que son capaces de otra manera. Uh-huh. El problema es que, habiendo hecho clases casi 20 años, la manera en que la universidad le dice que haga clases es también estandarizada y también está pensada para un tipo de aprendizaje bien específico, ¿no? Que requiere un tiempo de aprendizaje y unas maneras de aprendizaje específicas. Así que ahí también tenemos un desafío. ¿Cómo estamos haciéndonos cargo de aquello en las aulas? Sí, mira, el tema del acceso efectivamente en UNIAC no es una barrera, ¿sí? Hay algunas otras universidades privadas en Santiago, por ejemplo, como la SEC, que también tiene un sistema de acceso directo y también se genera el mismo fenómeno que en UNIAC, que tiene un porcentaje altísimo de presencia de estudiantes en situación de discapacidad, porque el acceso a la universidad es la segunda gran barrera. La primera es la rendición de la PAES. Claro. Hace algunos años el DEMRE ya estableció la implementación de ajustes razonables para la rendición de la PAES. Hoy día, si tú acreditas una situación de discapacidad o de alguna condición asociada a neurodivergencia como el déficit atencional, que no es considerado desde la normativa como una discapacidad, puedes en el fondo solicitar ajustes razonables para la rendición de la PAES, uh-huh, que están fundamentalmente asociados a tiempos, pausas, o poder rendir la prueba en una sala con menos personas, digamos, con menos estímulos. Uh-huh. Entonces, entendiendo que en UNIAC no tenemos esa barrera de acceso y eso facilita en gran medida, digamos, este gran ingreso de estudiantes en situación de discapacidad, tenemos luego entonces políticas internas que nos permiten garantizar de alguna forma, ¿no es cierto?, que los estudiantes puedan contar con los apoyos que requieren para
favorecer esa trayectoria formativa. Y ese apoyo es fundamentalmente hoy día, esperamos que paulatinamente podamos ir enriqueciendo, por decirlo de alguna forma, esa parrilla de apoyo, pero el apoyo fundamental que tenemos hoy día es la implementación de ajustes razonables. Entonces en UNIAC tenemos una política de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad y la bajada de esa política, que es el protocolo y plan de inclusión, que establece esa implementación de ajustes razonables, que son básicamente adecuaciones que no impactan la exigencia académica, pero que sí son algunas modificaciones que se realizan para responder a algunas necesidades específicas de personas en situación de discapacidad. Y en relación a lo que tú mencionabas recién respecto de esto que te hace un poco de ruido la discapacidad, ¿no? O nombrar a las personas neurodivergentes como personas con discapacidad, y aludiendo también a la conmemoración de este día, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, también es importante clarificar que la discapacidad, probablemente muchos de nosotros la entendemos, tenemos esta representación social de la discapacidad como menor capacidad, ¿no? Pero lo que hoy día muestran todos los instrumentos normativos que se han acordado a nivel internacional, la discapacidad está más bien relacionada con una restricción a la participación. Y esa restricción se da por barreras en los entornos, ¿no? O por la interacción entre características particulares, que puede ser autismo, puede ser que no escuche, puede ser que no vea, puede ser que no tenga mano, no sé, tuve un accidente o nació así, una amputación, o nací así, etcétera. El tema de la discapacidad en términos de estos factores individuales es súper dinámico, pero esas características personales interactúan con un entorno donde hay barreras y se genera la restricción a la participación. Esa restricción es la discapacidad. Claro. Entonces la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el ambiente. Está en la interacción entre las características de esta persona y el ambiente. Y el ejemplo más ilustrativo de eso es que cualquiera de nosotros, los que estamos aquí en este estudio, que somos todas personas oyentes, si vamos a una reunión de personas sordas, usuarias de lengua de señas, las personas en situación de discapacidad vamos a ser nosotros. Entonces tiene que ver con la restricción a la participación, y eso es lo que los procesos de inclusión en el ámbito educativo y específicamente en el ámbito de educación superior, que es el nuestro, intentan limitar, ¿no? O sea, ese es el foco, identificar cuáles son esas barreras o esas restricciones a la participación y generar acciones que permitan limitarlas o eliminar, en el mejor de los casos, eliminarlas por completo, ¿no? Ahora, hay una cosa que tiene que ver con entender eso, ¿no? Que el límite no está en la persona, sino en la manera en que nos relacionamos. Y para poder hacer eso es importantísimo poder visibilizar. Que somos diversos, que somos una comunidad que tiene entre sus miembros a personas que tienen distintas capacidades, distintas maneras de habitar el mundo. Y en ese sentido, ustedes desde la Dirección de Género e Inclusión de UNIAC lanzaron un concurso. Hace poquito tiempo, que hoy día se dan los premiados, ¿no? Hoy día se anuncian los ganadores. Así que cuéntanos respecto a ese concurso y los objetivos. Luego vamos a ver qué es lo que pasó ahí. Sí, mira, la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión durante todo el año va realizando distintas actividades que tienen foco principalmente en lo que tú decías, que es visibilizar, educarnos, crear conciencia que nos permita de alguna forma ir modificando estos sesgos inconscientes que tenemos respecto de la discapacidad, la diversidad, la diferencia humana, etcétera. En ese contexto decidimos, ¿no es cierto?, en colaboración con la Dirección de Biblioteca y Recursos Digitales, hacer un llamado a un concurso literario, un curso de cuentos, ¿no es cierto?, que era un concurso de cuentos breves sobre discapacidad y neurodivergencia, que se llama Habitar la Diferencia, Relatos de Inclusión. ¿Ya? Hicimos la convocatoria a toda la comunidad, docentes, colaboradores, estudiantes, y tuvimos una respuesta increíble, mucho mejor de la que esperábamos. Llegaron más de 40 cuentos, ¿no es cierto?, que tuvimos el placer de revisar. Muriel, que es productora de la radio, es parte del jurado del concurso. Juan Antonio Muñoz, que es el decano de la Facultad de Artes, y yo, mi rol de coordinadora de Hay que decir que Muriel además es magíster en literatura, así que
Además de una gran lectora. Además, bueno, tuvimos la difícil tarea de revisar todos los cuentos y definir ahí primer, segundo lugar, un par de menciones honrosas y también distinciones especiales. Uh-huh. ¿Y qué es lo que les llamó la atención de lo que fueron apareciendo en esos cuentos? O sea, porque claro, tú dices, primero celebramos la participación. Llegaron muchísimos, no solo estudiantes, sino también de colaboradores y las personas que trabajamos acá en UNIAC. Pero, ¿qué sientes que aparece como discurso, como imaginario respecto a la inclusión? Mira, la mayoría de los relatos de los cuentos son bien autobiográficos, ¿no? Son relatos que se crean desde las experiencias, desde experiencias muy cotidianas. Son relatos, por lo mismo, yo creo, muy cargados de sensibilidad, de descripción de detalles que probablemente el resto de las personas que no vivimos en situación de discapacidad no logramos percibir, ¿no? Y una de las cosas que aparece con mucha frecuencia, un concepto que aparece con mucha frecuencia en gran parte de los relatos, es esta idea de la invisibilidad. Uh-huh. Fue bien doloroso también, como poder leer los cuentos y darte cuenta que invisibilidad, invisible, no pertenecer, tener la sensación de vivir en un mundo distinto, en un universo, como en una realidad paralela a la que vive la mayoría de las personas, fue bien doloroso y habla también mucho de cuánto necesitamos avanzar en términos de concienciación, en términos de derribar las barreras actitudinales, que son las más difíciles de derribar, dentro de todas las tipos de barreras con las que uno se puede encontrar. Sí, además pienso, Claudia, que es un desafío también en el contexto de que la educación es algo que hacemos en comunidad. Uh-huh. Y que nos cuesta, ¿cierto? Estoy pensando especialmente en esta generación que ya creció con celulares y creció con redes sociales, con estos discursos de individualidad, ¿cierto? Que es como tu mundo es tu mundo y tú tienes razón, y con la idea del algoritmo que te hace una cámara de eco y que te hace pensar que toda la gente es como tú, piensa como tú, siente como tú. Y claro, y la inclusión es exactamente estar abierto a lo contrario. Así que tenemos un larguísimo trabajo por hacer. Larguísimo, pero muy motivador. Tenemos, yo creo que uno de los grandes valores de la unidad, que es su cultura en términos de la apertura. Somos efectivamente, no solo nos declaramos, somos una comunidad muy diversa, muy diversa. Ahí uno entra a los patios de UNIAC en un día cualquiera de clase y ve una singularidad, una pluralidad, un repertorio amplio de identidades, de expresiones, que no pasa cuando uno va a otras universidades. Y esa es una riqueza enorme que tiene la institución, que se plasma también en su modelo educativo, en sus principios, en sus valores institucionales, y que nos demanda sin duda a ser coherente y consecuente, ¿no es cierto?, y a seguir avanzando cada vez más. La inclusión nunca es un camino acabado, eso es súper importante como mencionarlo, siempre es un horizonte por alcanzar. Así que el trabajo no tiene fin en ese sentido, siempre tenemos mucho más que hacer. Sin duda, además porque somos una comunidad que cambia, somos una sociedad que está expuesta constantemente a desafíos, y también desafíos en términos de imaginarios, discursos y por supuesto de inclusión, pero acá en UNIAC que estamos trabajando en eso, y Claudia Díaz, la coordinadora de inclusión de nuestra universidad. Gracias por venir, Claudia, a contarnos todas estas cosas bonitas. Felicitaciones a los ganadores y ganadoras del concurso. Vamos ahora a la premiación. Que ahora viene la premiación. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando con Jorge Baradit, que desde la quinta región ya logró trasladarse hasta nuestro estudio, y vamos a estar conversando con él de su más reciente libro, Chile Mágico.